Muy buenas tardes, continuamos dentro de la serie de clases EHCI. Carlos Senra es mi nombre, creador de la escuela Educación Humana Coaching Integral. Hoy es el día, hoy es el momento para hablar de educación y autoridad, dos nociones quizás muy repetidas pero muy poco comprendidas, como suele ocurrir dentro del contexto del mal uso del lenguaje y dentro del contexto del desorden general. Una de las cosas que lo caracteriza es, como decíamos en otra oportunidad, usar una misma palabra para distintas cosas o tener 5, 10, 15 o quién sabe Dios cuántas formas distintas de designar lo mismo, sea un objeto, sea un fenómeno, un hecho psicológico de conciencia. ¿Qué es educación y qué es autoridad? Bueno, educación es transmitir algún conocimiento, alguna habilidad. La educación tiene distintas variables: explicación, demostración, ejercitación, evaluación, ayuda para primeros pasos, la importancia también de la práctica o de la tarea, un término quizás más escolar pero muy, muy útil, de la práctica. ¿Qué es autoridad? Autoridad es más bien una capacidad, y una capacidad creo que doble, porque tanto tiene autoridad quien está genuinamente dotado y preparado para educar, como quien está genuinamente preparado para mandar. Y acá no quiero pasar por alto, así como digo en el libro, que parece que tanto mandar como obedecer, como premiar, como castigar fueran una suerte de malas palabras o de, no sé, de palabras malditas. Yo hace años que no las escucho y son la base del orden, del aprendizaje, del crecimiento. Es como si fuera creación de la naturaleza. Eso es una creación iniciática. Una creación común y corriente es arbitraria o es una imitación o es algo pretencioso con un valor que no tiene. Pero algo genuinamente iniciático y también con paradoja de por medio, como repetimos al menos una vez en nuestra serie de videos y en todos nuestros contextos educativos. Un iniciado agrega algo a la naturaleza que la naturaleza no tiene. Esto sirve de modelo de análisis y de modelo constructivo, al igual que cualquier cosa de la naturaleza sirve de modelo de análisis y de modelo constructivo. Tiene cierta percepción por el hecho de ser algo creado por esto que podemos llamar Dios o Madre Naturaleza o laboratorio de la naturaleza, en palabras del maestro Ouspensky. Y lo iniciático le agrega la paradoja a esta situación de que crea algo con las mismas características benditas de lo natural sin ser natural, de que puede estar en contradicción con otra cuestión creada por otro iniciado o con la contradicción propia del campo también de lo simbólico que mencionábamos en el último video. Entonces, uniendo una definición coherente de educación con uno de nuestros principios, que es el de la información curativa y la información sobre recursos, creemos que la más redonda, la más completa de las evocaciones acerca de lo que es educación. ¿Qué pasa tanto con la educación como con la autoridad? Repetimos, son malas palabras, pero eso parece una cuestión descriptiva. ¿De dónde viene que educación, autoridad, mandar, obedecer, premiar, castigar se hayan convertido en malas palabras? Y de una suerte al menos de escape, de referencias externas que justifiquen que justamente seamos más emocionales que otra cosa, que es a lo que lleva la sociedad actual, a que vivamos en un retraso madurativo increíble, movidos tanto por lo emocional como por lo sensorial, a una gran feminización que no solo implica la propaganda brutal de la homosexualidad que hay, sino a una feminización funcional. Es increíble cómo, especialmente en España, el hombre en general, casi siempre, no puede controlar el hecho de opinar o de debatir o de comentar algo cuando no es el contexto para hacerlo, cuando no se trata de un debate abierto de política o de lo que fuere.
Y eso tiene que ver con una feminización absoluta del hombre español, aparte complementada con cosas mucho peores que eso, que es, como vamos a desarrollar luego en el video sobre la mujer arquetípica. No intervenir, no poner orden en cuanto a algo que es quizás causa de esto, que es que el hombre esté feminizado, que es que la mujer esté masculinizada, lo cual es, aparte de terrible, de ser una deformación y una enfermedad, es muy, pero muy desagradable. No lo es menos un hombre feminizado, pero en el caso de la mujer es realmente chocante para quien tenga sentido estético, que recomiendo para quien no lo tenga, activarlo o desarrollarlo, aunque más no sea obligándose a hacerlo. Hace la vida más rica, más agradable, también más restrictiva, pero la salud y el orden suelen ir acompañados de pautas de restricción. Restricciones: esto no, esto es feo, esto es malo, esto es enfermo. En cambio, el campo de lo irrestricto podrá ser muy puro, muy catártico, pero necesariamente implica patologías como el infantilismo, la enfermedad, la tontería, el hecho de, como decíamos en una de nuestras últimas clases, desarrollando a fondo el tema de la victimización, de creer que toda persona que sufre es una víctima, una serie de retrasos también, de enfermedades y de tonterías que hacen la vida mucho más pobre y que masifica y que infantiliza y que crea adultos asexuados, o adultos, sí, más o menos hombres y mujeres, masculinos y femeninos, pero con conductas, por ejemplo, a nivel de comunicación, como marcábamos en relación a lo que define la comunicación del hombre español, que son cualquier cosa menos masculinas. Hay 4 grandes fuentes de mal colectivo, 3 de ellas son humanas y tienen que ver con el arquetipo femenino no trascendido, con el arquetipo judío no trascendido y con los psicópatas, sobre los cuales hay 2 maneras de explicar qué es un psicópata. Como decíamos, una es su linaje, pero otro tiene que ver con un ser carente de una doble nutrición, a menos que de la masculina y al mismo tiempo de la femenina. Entonces, una de las causas de escape y de rebeldía contra la autoridad tiene que ver con, es muy propia del psicópata masculino, creado ahí sí artificialmente y no por supuesto por efecto del linaje, que no tuvo ni nutrición masculina ni femenina y por lo tanto se ve obligado entre comillas, obligado en el sentido descriptivo. Responde en general un psicópata artificial creado por las 2 faltas de nutrición masculina y femenina como solución negativa a estos problemas, actuando la autoridad masculina de forma exagerada, con rebeldía, con violencia, y actuando la falta de nutrición femenina como crueldad. Entonces tenemos, no puedo decir el porcentaje, pero abundancia de jóvenes psicópatas funcionales por esta doble falta de nutrición y que son los primeros que desafían, rehuyen, atacan y intentan, por supuesto, destruir todo tipo de autoridad. Nos solemos mover o por obediencia o por estímulo sensorial o emocional externo y en el mejor de los casos por conciencia propia. ¿Y qué pasa acá? Volviendo a esa cuestión de lo paradojal, porque si tenemos 3 formas de movernos y una es movidos por el afuera por medio de la obediencia, movidos de afuera por lo emocional y sensorial, y solamente una de ser movidos desde nosotros mismos, parece que hubiera un conflicto con la autoridad, porque justamente autoridad implica necesidad de obediencia del otro lado. Si la autoridad es la capacidad de educar y de mandar, el círculo virtuoso es que del otro lado exista quien se someta a ser educado y se dedique a aprender, quien se someta a ser mandado y se dedique a obedecer. ¿Recuerda cómo empezamos con la paradoja de los símbolos? O la paradoja entre lo iniciático y lo creado por la naturaleza. Bueno, el tema de la autoridad implica cierta paradoja, porque si bien es negativo en sentido general ser movido y llevado por el afuera, o cualquier movimiento que no venga de la propia voluntad,
transitoriamente, especialmente en la juventud, especialmente en la niñez, especialmente en la infancia, o en cualquier situación de la madurez donde sea necesario transcurrir un periodo de aprendizaje, que uno se someta voluntariamente a la autoridad. Y acá en realidad es como que vendría a ser una combinación necesaria entre ser movido por el afuera y la voluntad en cuanto a voluntariamente someterse temporalmente, remarcamos, a la necesidad de ser educado y dirigido, poniendo de la propia parte las conductas, las virtudes, las aptitudes de aprender y obedecer. El periodo de educación, de ser dirigido y de ser, por supuesto, valga la redundancia, educado, en general debe ser transitorio porque, digamos, una cosa es la consecuencia virtuosa de transitoriamente ser mandado y educado para incorporar conocimiento y para comenzar a dirigirse desde sí mismo, y otra es la dependencia. Pero bueno, acá también entramos en otra situación paradojal. En eso estamos, en coaching integral, no dejar de lado ningún aspecto, ningún detalle mínimo de educación, de filosofía, de espiritualidad y de psicología, por supuesto, y desarrollando un tema dentro de lo que el marco de 30 minutos nos permite, donde ningún engranaje, ninguna tuerca sean dejados a la mano de Dios. Yendo ya a la situación del completo de la humanidad, alguna vez dimos la imagen de que la humanidad es como si fuera un cuerpo. ¿Qué es lo que tiene el cuerpo como grandes partes? Cabeza, cuerpo y cola. El cuerpo propiamente dicho, si quieren el tronco, pero más bien creo que como mejor imagen decir el cuerpo propiamente dicho, la parte más grande del cuerpo completo, se corresponde como imagen de la humanidad con la gran parte de las personas. ¿Y qué define a la gran parte de las personas? Que necesitan ser llevados y por lo tanto un tipo de ser que forma parte del cuerpo como parte del tronco de la humanidad que necesite necesariamente ser llevado, en general lo necesita por el resto de su vida, mientras que la cabeza, todo aquel que forme parte de la cabeza alguna vez fue un niño, un adolescente y necesitó ser educado y mandado, pero es quien debe dirigir el tronco o la parte del cuerpo como aspecto del todo. Y la cola, bueno, ya habíamos definido que la cola es la parte negativa de la humanidad, lo que para algo que en principio nunca va a estar es para educar y mandar a los otros. Y son los que, en un combate silencioso, abierto o deliberado, van a disputarse el hecho de llevar a este tronco, a este cuerpo, que no es ni bueno ni malo, es neutro, y si es llevado por el lado del bien, va a ir por el lado del bien. Si es llevado por el lado del mal, no tiene, lamentablemente, discernimiento ni valentía, y si tiene discernimiento no tiene valentía. Por eso forma parte de este 90%. Y en general, si bien damos en materia de cifras cuestiones aproximadas, en otras situaciones las cifras son precisas, son esotéricas, son matemáticas, son proporciones universales. Pero en general el conjunto de la humanidad adulta lo primero que debe recibir es ser educada y ser mandada, y tratándose del ser humano, recibir en principio una fuerte educación en cuanto a confusión, ignorancia, educación psicológica, filosófica y por supuesto marcar defectos, y especialmente marcar defectos del ego, que es nada menos el peor de los defectos. Tenemos en nuestro sistema una nomenclatura de 6 defectos, 6 defectos básicos, y consideramos al ego el peor de todos, porque es el que crea la inhibición voluntaria a aprender. Entonces, necesariamente es el peor de todos los defectos, es una colocación también agresiva ante los demás. Algunos dirán que marcar defectos es agresivo. No, la primera agresión es no educar y no mandar a quien lo necesita. Y reiteramos, el 90%, o en situación actual,
99 punto algo necesita desesperadamente de ser educado y mandado con todos sus detalles colaterales, como ser también premiado y castigado. Entonces, por favor, dejemos en claro este punto. El líder debe saber todo lo que debe saber como líder, pero la persona que debe ser llevada porque por su situación de vida y por su estado humano así lo requiere, tiene que también tener clarísimo que esa es su situación y que debe someterse a ser educado y mandado hasta que pueda trascenderlo. Y la mayor parte de la gente no lo trasciende porque no puede hacerlo a lo largo de toda su vida. Quienes sí pueden hacerlo son quienes pasan a este sector reducido de la cabeza, que son justamente el de los líderes positivos. Hay diferentes maneras de mandar o digamos, o de ejercer o de tener cierto tipo de aura diferente en cuanto a la autoridad. La autoridad a veces se percibe desde la sola presencia de la persona. Hay líderes que más bien tienen un aura neutra, que no parece que fueran personas con condiciones de ejercer la autoridad, la capacidad de mandar y de educar, pero que despliegan esa autoridad a través del don de la persuasión. Otros tienen el aura, la presencia hasta gestual, hasta no solo de lenguaje corporal, sino de impronta fisonómica, de imposición, y así se expresan ante los demás. Está también el autoritarismo, que por supuesto es un desborde, porque por autoritarismo entendemos lo que creemos que entiende todo el mundo, que es la autoridad ejercida con cuotas de agresión, de amenaza, de intimidación, que creemos que no corresponde cuando no es necesario. Entonces discriminamos también el autoritarismo inútil y que está además del de aquel que puede ser necesario. Y aquí me permito introducir un par de anécdotas relacionadas con personas con alto nivel de autoridad, una más polarizada hacia la situación de educar y otra hacia la de mandar. Y respectivamente fueron un prestigioso y valioso militar argentino y otro un importantísimo maestro de literatura. Me voy a referir nada menos que al coronel Mohamed Ali Zaineldin y al maestro Batisteza respectivamente. La anécdota interesante sobre Zaineldin tuvo que ver con un programa que tuve la suerte de escuchar, que se llamaba, si no me equivoco, Malvinas, la verdadera historia, conducida por Jorge Taranto Baroni, suboficial del ejército argentino, que en una posibilidad, entrevistando a Zaineldin, dialogaban acerca de su forma de mando, de la forma de mando del gran coronel Mohamed Ali Zaineldin. Entonces, en ese diálogo tan interesante acerca de este aura particular de autoridad de Zaineldin, el periodista le decía: usted realmente tenía o tiene, a pesar de estar retirado, una forma particular de mando. Y Zaineldin le decía: sí, yo mismo en la guerra de Malvinas, en la última guerra de trincheras de la humanidad de comienzos de la década del 80, la última guerra de hombres que hubo en el mundo, decía, en esa oportunidad los soldados eran tratados de manera que los oficiales hacíamos de padres y los suboficiales hacían de madres, y en lo concreto decía: yo era el último en comer, los primeros en comer eran los soldados, yo hacía que las madres de los soldados fueran los suboficiales, y yo mismo hacía de padre de todos. Y reitero, como ejemplo más que válido, en una guerra en el fondo del mundo, con el frío crudo de la zona antártica, era el último en comer. Entonces ahí tenemos una forma de mando que, tanto desde el aura como desde la ejecución, la materialización, tenía fuertemente implicada la protección. Pero por supuesto no dejaba de ser una forma de mando, fuertemente coloreada.
por la protección, si se quiere hasta por el afecto, a pesar de ser un contexto militar, pero al fin y al cabo una forma de mando. Y el maestro Batisteza, que tenía también una cualidad muy, muy interesante, que era un prestigio tan fuerte que daba lugar a ejercer una autoridad, en este caso coloreada por una fuerte humildad. Entonces, una anécdota interesantísima que escuché acerca del maestro Batisteza, gran especialista en literatura, crítico literario, escritor, era que cuando a él en una clase le hacían una pregunta en relación a dudar de algún conocimiento suyo, o sí, digamos, básicamente de dudar o de cuestionar algo, él no reaccionaba sintiéndose tocado en su autoridad, sino que con una tranquilidad, con una calma absoluta, casi como pidiendo disculpas, que es el mismo modo, pero ahí ya tal vez mezclado con ironía del maestro Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino y el gran escritor de la segunda parte del siglo XX, de todo el planeta. Batisteza lo que hacía era, a todo cuestionamiento, a toda duda, si se quiere, impertinente de un alumno, de un asistente a una clase magistral, a una conferencia, pasaba a ser una explicación y un despliegue absolutamente clarificador, pero dejando absolutamente de lado, reitero, cualquier ofensa a su ego, a su autoridad o a su conocimiento, y con un modo, reitero, muy coloreado por la humildad y hasta como por una especie de intención de disculpa para quien estuviera cuestionándolo. Pasadas estas, creemos que interesantes anécdotas, y además es importante que conozcan estos dos personajes de la historia argentina. ¿Y qué pasa con China? Y ya lo remarqué en un video, recuerdo en una de las clases que di junto a Luis Palacios en la Caja de Pandora. De China se dice, bueno, tal cosa pasa porque es comunismo y el comunismo es totalitario, y no tienen la menor idea, no estuvieron ahí y además no investigaron la situación. La sociedad china tiene muy enraizada, mucho antes del comunismo porque es milenaria, la cuestión de la obediencia, si se quiere, absoluta a los mayores y a la autoridad. Entonces fíjense que factores importantes de ordenamiento espontáneo. Conozco anécdotas que marcan que esto en algunas situaciones es muy exagerado. Por ejemplo, una anécdota que escuché es que si un chino está hablando con otro que tiene un año más, el que tiene un año más siempre tiene la razón. Bueno, obviamente podemos cuestionar un poquito ese cuidado respetuoso de la autoridad de los mayores, llevado a una situación tan extrema, la de no poder cuestionar nada, tener que dar siempre la razón cuando puede que no sea necesario y pueda llegar a ser perjudicial. Pero básicamente son principios ordenadores muy fuertes, especialmente cuando estas autoridades son genuinas y no son autoridades artificiales o que tengan que ver con endiosar a alguien porque es mayor, endiosar a alguien porque es autoridad. La situación muestra por cómo es la sociedad en cuanto a que tiene virtudes importantes, defectos por supuesto que también, que estos principios ordenadores tienen que necesariamente estar directamente relacionados con que un país con nada menos que 1.400 millones de personas sea tan, pero tan ordenado. Tenemos aquí las nociones del juego amor-poder y de empatía-imposición. Empatía, indulgencia, perdón, victimización del otro por un lado, como cuestiones extremas cuando se viven de esa forma. Y la imposición autoritaria por el otro. Entonces, en la vida debe haber, ante todo, esta situación de entender el juego. De entender el juego, de no dejarse empoderar, que es muy seductor, pero es muy negativo, por ninguna de las dos grandes fuerzas equilibradoras que están dentro de este juego de variables. Riesgos de la empatía, nunca está de más reiterarlo, victimizar todo lo que sufre, no marcar defectos para cuidar el ego de las personas, como si esto tuviera alguna importancia, reiteramos, fuera de la situación de un niño o de un adulto
inmaduro. La empatía favorece el no cerrar procesos, favorece el infantilismo, favorece la tontería y lamentablemente tiene buena prensa siendo algo tan malo o mucho peor que el cinismo, que el ser devorado por el aspecto poder de la vida. Más allá de la dualidad educar-mandar, debe haber un tercer aspecto integrador de los dos, que es el educativo represivo. Y esto puede hacer falta, como tiene componentes de los dos aspectos, complementando más lo educativo, complementando más la cuestión de el hecho de mandar. Mandar sin reprimir cuando sea necesario, mina la propia autoridad. Educar sin premiar ni castigar, sin los complementos básicos del mandar propios de la autoridad, también corroe el aspecto de educación de la autoridad. Y no está mal traer a colación a Maquiavelo, pero sustrayendo una cuestión que él propone del lado del cinismo hacia el lado del bien, que es la siguiente. Maquiavelo habla en términos absolutamente prácticos y por lo tanto más bien del lado del pozo del poder y por lo tanto del cinismo, de la necesidad de brutalidad, y lo que vemos que justamente debemos abstraer es que la brutalidad tenga que ver con lo puramente práctico o cínico o como ejercicio del poder en sí, y que es algo que no puede dejarse descartar en situaciones como las actuales. Porque, nuevamente, hay un enemigo que lo que propone es destruir, matar indirectamente o matar directamente, y al enemigo que propone muerte del otro lado, con indulgencia y empatía, no lo vamos a transmutar, simplemente porque está en un estado en el cual no es transmutable, y en el cual, si queremos que el aspecto positivo de la humanidad triunfe, no podemos dejar de tener como carta en la mano, cuando sea absolutamente necesario, la brutalidad con aquel líder del bando del mal, de la sinarquía, del sionismo, de la porquería y de la esclavización. Lamentablemente le decimos que su discurso no sirve, que el enemigo es cada vez más grande, que todos los que sufren no son víctimas, que muy pocas personas que sufren lo son, y que si en la vida no hay un aspecto represivo y a veces no se aplica el recurso de la brutalidad cuando es necesario, el mal necesariamente crece a un nivel sideral. Una de las bases fundamentales de este movimiento psicótico-cínico que es el New Age es justamente negar el mal exterior y negar el mal colectivo, que son las principales fuentes de mal. No porque, como decía, si no me equivoco, Rousseau, todo hombre nace bueno y la humanidad o la cultura lo echa a perder. No es así, pero lo que sí es definitivo es que los principales males son colectivos, y que si uno niega que el mal no solo está dentro, uno niega que el mal está fuera de uno, está negando la lucha contra la principal fuente de mal, que es la externa, que es la colectiva, que es la que corroe la cultura, la educación, la enfermedad femenino-del desequilibrio que hay en la situación del hombre y la mujer, la cuestión de la salud, de la política, de la educación, de la esclavización económica de los países y de las personas. Si hay una mujer realmente independizada de lo arquetípico, con condiciones equilibradas para una autoridad importante, está bien darle la oportunidad, pero debe ser supervisada por un hombre. Esto, por favor, que quede muy claro. Hay que, reiteramos, atacar toda estupidez, atacar todo cinismo a partir de una educación real. Gracias y hasta el próximo encuentro en la serie de videos EHCI.